En las entrañas montañosas de Michoacán, donde el tiempo parece haberse detenido en un ámbar de melancolía y fe, se alza el convento de Santa Brígida del Silencio. No es una estructura que desafía al cielo, sino una que parece rendirse a la tierra, construida con la misma piedra volcánica oscura y el adobe que componen el suelo que la sostiene. Sus muros, gruesos y manchados por la humedad de más de un siglo de lluvias, guardan más que la devoción de las pocas monjas ancianas que aún deambulan por sus pasillos. Guardan un silencio pesado, una ausencia de sonido que es casi un ruido en sí mismo. Los lugareños, gente de pocas palabras y muchas supersticiones, hablan en susurros de la leyenda que impregna el lugar, la historia de la Niña del Silencio. Cuentan que en el ala abandonada del antiguo orfanato, un espíritu infantil llora sin emitir sonido, un lamento perpetuo atrapado entre las paredes frías. Es una tristeza tan profunda que, según dicen, se puede sentir en la piel, un frío que no proviene de las corrientes de aire que se cuelan por los vitrales rotos, sino de una memoria de dolor que se ha negado a desaparecer con el paso de las décadas, una herida abierta en el alma del propio edificio. En el otoño de 2023, ajena a estos cuentos que bordean el folclore y el espanto, llegó al convento la doctora Elena Vargas. Elena era una mujer forjada en la lógica y la evidencia, una historiadora del arte cuya vida se dedicaba a encontrar la verdad en las capas de barniz y en la composición química de los pigmentos. Su escepticismo era una herramienta tan afilada como sus bisturís de restauración. Para ella, los fantasmas eran metáforas de historias no resueltas, y los misterios, rompecabezas que esperaban la paciencia y el método científico para ser descifrados. Su misión en Santa Brígida era monumental. La restauración del gran retablo del altar mayor, una obra maestra del barroco novohispano, que se desmoronaba lentamente, carcomida por la humedad y el olvido. Este proyecto era la culminación de su carrera, una oportunidad para rescatar una pieza invaluable de la historia y cimentar su reputación. Mientras descargaba su equipo, bajo la mirada severa de los santos tallados en la fachada, su mente no estaba en los espíritus, sino en la delicada tarea de salvar la madera, de devolver el brillo al pan de oro desvanecido, y de entender la historia contada a través del arte, no de las leyendas que se contaban en la penumbra de las velas. La historia que usted está a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo, oculta bajo capas de piedad, miedo y un silencio impuesto por la fuerza. Antes de desenterrar este secreto, diga en los comentarios de qué ciudad nos acompaña. Y si usted es un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrese de que está suscrito. Lo que la doctora Vargas estaba a punto de descubrir no era solo una tragedia olvidada, sino la prueba de que a veces, los peores monstruos no se esconden en las sombras, sino a plena vista, vestidos con el manto de la respetabilidad y la devoción. Este convento, un santuario de fe, había sido también el escenario de un horror inenarrable, y las paredes, aunque mudas, estaban a punto de empezar a hablar a través de las manos cuidadosas de una mujer que solo buscaba restaurar la belleza, sin saber que en su lugar encontraría la más profunda de las oscuridades. Los primeros días de Elena transcurrieron en una rutina metódica y solitaria. El único sonido que rompía el silencio sepulcral de la nave principal era el suave raspar de sus herramientas contra la madera antigua y el zumbido de su lámpara de trabajo. El aire estaba cargado con el aroma característico de los lugares sagrados y olvidados, una mezcla de cera vieja, incienso rancio y la inconfundible fragancia terrenal de la humedad que se filtraba desde los cimientos. La luz que penetraba por los altos vitrales era tenue y polvorienta, dibujando patrones fantasmales y cambiantes sobre las baldosas de piedra gastada. El retablo se erigía ante ella como un gigante herido, sus columnas salomónicas perdiendo su dorado, sus nichos vacíos donde alguna vez reposaron figuras sagradas, y los rostros de los ángeles y santos tallados en la madera parecían mirarla con una expresión de perpetua tristeza. Elena trabajaba con una concentración absoluta, su mente enfocada en catalogar cada daño, en analizar cada capa de pintura, en entender la técnica del artesano que había vertido su alma en esa obra siglos atrás. Para ella, cada grieta y cada mancha eran un texto histórico, un testimonio del tiempo. No podía saber que el testimonio más importante no estaba en la superficie, sino escondido en las entrañas de la propia estructura.
fue durante la segunda semana, mientras trabajaba en la base del retablo, en un panel de madera de cedro intrincadamente tallado con escenas del Génesis, que su dedo índice notó una incongruencia. Una de las hojas de parra en el relieve de Adán y Eva se sentía ligeramente suelta. No era un daño por carcoma o humedad, se movía con una precisión que sugería un mecanismo. Su curiosidad académica, siempre alerta, se encendió. Dejó sus herramientas a un lado y con la delicadeza de un cirujano, presionó la hoja en diferentes ángulos. Escuchó un clic sutil, casi imperceptible, y una sección del panel, no más grande que un libro de oraciones, se hundió levemente. El corazón de Elena comenzó a latir con más fuerza. Los compartimentos secretos en el mobiliario eclesiástico no eran inauditos. A menudo se usaban para guardar reliquias importantes o documentos valiosos lejos de ojos profanos. Con la ayuda de una espátula fina, hizo palanca suavemente en el borde del compartimento. La madera, sellada por décadas de inmovilidad, se dio con un gemido seco. Un soplo de aire viciado, con olor a polvo y a tiempo encapsulado, escapó de la oscuridad recién revelada, un aliento fantasmal de un pasado largamente dormido. Dentro del pequeño y oscuro hueco, no había huesos de santos ni pergaminos papales. Lo que encontró fue algo mucho más personal, mucho más desconcertante. Era un pequeño relicario de plata, ennegrecido por la oxidación, cuyo diseño simple sugería que no era una pieza de gran valor monetario, sino sentimental. Estaba frío al tacto, un frío que parecía emanar de su interior. Con manos temblorosas, Elena lo llevó a la luz de su lámpara. La cerradura era simple, un pequeño broche que se abrió con un chasquido metálico. El aire pareció huir de sus pulmones cuando vio el contenido. No era una astilla de la cruz ni un trozo de tela sagrada. En un lado, protegido por un cristal diminuto y agrietado, había un mechón de cabello infantil, fino, y de un castaño oscuro. En el otro lado, en lugar de la efigie de un santo, había un dibujo infantil, hecho a carboncillo sobre un trozo de papel amarillento y frágil. Representaba a dos figuras. Una niña con el cabello corto y unos ojos desproporcionadamente grandes y vacíos, completamente desprovistos de expresión. De su mano se aferraba un niño un poco más alto, que sonreía ampliamente, pero detrás de ellos, observándolos desde la distancia, había una tercera figura, dibujada con trazos gruesos y furiosos, una silueta alta y oscura, sin rostro, que se erguía sobre dos piernas, pero cuya forma evocaba la de un lobo, una sombra depredadora que se cernía sobre la inocencia. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del convento. Aquello no era una reliquia. Era un testimonio, una advertencia. Y la historiadora del arte supo, con una certeza que helaba los huesos, que su trabajo de restauración acababa de convertirse en algo completamente diferente. Una investigación sobre un horror que había esperado pacientemente, en la oscuridad, a ser descubierto. El relicario permaneció en la palma de la mano de Elena, una isla de plata fría en el mar de su incredulidad. El metal, despojado de cualquier calor, parecía absorber la vitalidad de su piel, transmitiéndole un frío que no era de este mundo, sino de la tumba. Sus dedos, usualmente firmes y precisos, temblaban ligeramente mientras su mirada se clavaba en el dibujo infantil. La simplicidad de los trazos a carboncillo desmentía la complejidad del horror que insinuaban. Los ojos de la niña, dos pozos vacíos de tinta, parecían un reflejo del silencio que la leyenda le atribuía. El niño a su lado, con su sonrisa ingenua, era un faro de inocencia en un mar de oscuridad. Pero era la tercera figura la que secuestraba el aliento, la que convertía una escena melancólica en una pesadilla. No era un hombre, no era un animal, era la encarnación de una amenaza primordial, un depredador dibujado con la furia y el miedo de quien lo ha visto de cerca. La mente de Elena, entrenada para decodificar símbolos en el arte sacro, se encontró ante un lenguaje nuevo y aterrador. El lenguaje del trauma infantil, un testimonio mudo sellado en plata y escondido en las entrañas de un altar. Este no era un hallazgo arqueológico, era un mensaje en una botella, arrojado a un océano de tiempo, y ella acababa de encontrarlo en la orilla. El trabajo de restauración del retablo, el proyecto que definía su carrera,
se desvaneció en el fondo de su mente, reemplazado por una obsesión que la consumió instantáneamente. La lógica le decía que era solo un objeto curioso, quizás el recuerdo de un juego infantil con tintes macabros, pero su instinto, una voz más antigua y profunda, le gritaba que había tropezado con el nudo de una historia que se negaba a morir. Con sumo cuidado, fotografió el relicario y su contenido desde todos los ángulos, documentando su ubicación exacta dentro del compartimento secreto. Luego, lo envolvió en un paño de terciopelo libre de ácido y lo guardó en una caja segura. El historiador en ella sabía que la procedencia era todo. Pero la mujer en ella sentía que sostenía algo más que evidencia, sostenía el alma de una tragedia. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza como un enjambre de insectos furiosos. ¿Quién era la niña de los ojos vacíos? ¿Quién era el niño sonriente? Y, sobre todo, ¿quién o qué era la sombra con forma de lobo que los acechaba desde el fondo del papel amarillento? El convento, que hasta ese momento había sido un mero objeto de estudio, se transformó ante sus ojos. Sus muros ya no eran solo piedra y adobe, eran testigos. Y su silencio ya no era de paz, sino de complicidad. Su primer impulso la llevó a los archivos del convento, un cuarto pequeño y húmedo en el segundo piso, al que rara vez entraba la luz del sol. El aire allí era denso y pesado, cargado con el olor a papel en descomposición, y el aroma fantasmal del incienso que se había filtrado a través de las tablas del suelo durante más de un siglo. Las estanterías de madera oscura se doblaban bajo el peso de incontables legajos encuadernados en cuero agrietado, cada uno un universo de vidas olvidadas, de bautizos, de funciones, donaciones y confesiones. El silencio en esta habitación era diferente al del resto del convento. Era un silencio que escuchaba, que guardaba secretos en cada partícula de polvo suspendida en los débiles rayos de luz. Elena comenzó su búsqueda sin un rumbo claro, guiada únicamente por la fecha aproximada que podía inferir del estilo del relicario y del estado del papel, finales del siglo XIX. Se sumergió en un mar de caligrafía elegante y enrevesada, leyendo registros de dotes, inventarios de propiedades eclesiásticas y correspondencia entre la Madre Superiora y el Obispado. Buscaba una anomalía, una nota discordante en la sinfonía monótona de la vida conventual, algo que resonara con la imagen inquietante guardada en su caja de seguridad. Los días se convirtieron en una rutina de frustración metódica. Cada legajo que abría parecía alejarla más de la respuesta. Los registros eran un testamento de piedad y orden, listas de niñas admitidas en el orfanato, notas de agradecimiento a los benefactores de la comunidad, crónicas de festividades religiosas. No había mención de lobos, ni de niños desaparecidos, ni de nada que se saliera de la normalidad devota. Elena sintió el peso del tiempo trabajando en su contra, borrando las huellas que intentaba seguir. Comenzó a dudar de sí misma. Quizás el relicario era solo eso, un objeto personal sin mayor trascendencia, el producto de una imaginación infantil febril. Su mente lógica luchaba contra la sensación visceral que le había provocado el hallazgo. Se encontró releyendo las mismas páginas una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que un secreto se revelara entre las líneas de tinta desvaída. El polvo del archivo se le pegaba a la piel, a la ropa, y sentía como si el peso de todas esas vidas anónimas se asentara sobre sus hombros, un manto de olvido que amenazaba con sepultar también su investigación. Fue entonces, al borde del agotamiento, cuando decidió cambiar de estrategia. En lugar de buscar un evento, buscaría a una persona, la niña del dibujo. ¿Cómo encontrar a una huérfana anónima de hace más de 100 años? Se centró en los registros de admisión del orfanato, específicamente entre los años 1890 y 1895. Página tras página, leyó nombres de niñas, sus edades, y las circunstancias de su llegada. María, abandonada en la puerta. Sofía, hija de una madre fallecida por la fiebre. Isabel, entregada por una familia demasiado pobre para alimentarla. Eran historias tristes, comunes, pero ninguna encajaba. Y entonces, en un registro de la primavera de 1893, encontró una entrada que hizo que el aire se congelara en sus pulmones. La caligrafía era pulcra, casi clínica, pero las palabras contaban una historia de horror silencioso. Ana, edad 6,
hallada en los límites de la propiedad del convento, en estado de shock catatónico. La nota añadía un detalle devastador: muda. La niña no hablaba. No emitía sonido alguno. Elena apoyó la mano en la mesa para estabilizarse, releyendo la frase que transformaba un misterio en una tragedia tangible. Había encontrado a la niña del silencio. No era una leyenda, era una persona real. Con el nombre de Ana como su nueva brújula, la investigación de Elena adquirió un enfoque febril y preciso. Ahora sabía qué buscar. Se sumergió de nuevo en los archivos, pero esta vez con un propósito claro. Buscó cualquier mención posterior de Ana en los documentos del convento. El rastro era escaso, casi inexistente, como si la niña hubiera sido una sombra que se deslizaba por los pasillos. Su expediente era anormalmente delgado, conteniendo solo unas pocas notas breves de las monjas encargadas de su cuidado. Las descripciones eran desoladoras y consistentes. Hablaban de una niña perpetuamente aterrorizada, que se sobresaltaba ante el más mínimo ruido y que pasaba horas mirando fijamente un rincón vacío de su pequeña celda en el orfanato. Una de las notas, escrita por una monja con una caligrafía temblorosa, describía cómo Ana a veces movía las manos con gestos elaborados, como si mantuviera una conversación desesperada con alguien que solo ella podía ver. La historiadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. La leyenda local y los registros burocráticos comenzaban a entrelazarse de una manera aterradora. La frustración de la falta de información directa sobre Ana la llevó a explorar una vía de investigación lateral: los diarios personales de las monjas que vivieron en el convento durante esa época. Sabía que era una posibilidad remota, pero en esos escritos íntimos, lejos de la mirada oficial de la Iglesia, a veces se podían encontrar las verdades que los documentos formales omitían. En un baúl de cedro carcomido, encontró una pequeña colección de diarios encuadernados en piel, sus páginas hinchadas por la humedad. Uno por uno, los fue abriendo con la delicadeza de quien manipula reliquias. La mayoría contenían reflexiones espirituales, oraciones y descripciones de la vida cotidiana, pero uno de ellos era diferente. Pertenecía a una tal Sor Inés, y su nombre aparecía en el expediente de Ana como su cuidadora principal. Al principio, las entradas eran rutinarias, pero a medida que se acercaba al verano de 1893, el tono de la escritura cambiaba drásticamente. La caligrafía se volvía más apretada, más urgente, como si la pluma apenas pudiera seguir el ritmo de sus pensamientos angustiados. Fue en una entrada fechada en julio de 1893 donde Elena encontró la primera pieza crucial del rompecabezas. Sor Inés no usaba nombres sino metáforas, un código nacido del miedo. Escribía sobre sus temores por las niñas del orfanato, especialmente por las más vulnerables. Hablaba de la presencia constante de un benefactor, un hombre poderoso y respetado por todos, a quien ella se refería con una frase que heló la sangre de Elena: el lobo con piel de cordero. La monja describía cómo su sola presencia parecía arrojar una sombra sobre el convento, un frío que nada tenía que ver con el clima. Escribía sobre su impotencia, sobre cómo las generosas donaciones del hombre compraban su acceso ilimitado y la confianza ciega de la Madre Superiora. Elena sintió que estaba leyendo el testimonio de una mujer atrapada, una espectadora aterrorizada de un mal que no se atrevía a nombrar directamente, por miedo a las consecuencias no solo para ella, sino para las niñas que había jurado proteger. La figura sombría del dibujo de Ana comenzaba a adquirir una forma humana y aterradoramente real. Unas páginas más adelante, Sor Inés mencionaba a Ana directamente. La describía no como una niña loca o poseída, como sugerían otras notas, sino como una prisionera de un conocimiento terrible. La monja relataba con profunda angustia cómo Ana, en uno de sus raros momentos de interacción, había usado sus pequeñas manos para dibujar en el polvo del suelo. Dibujó dos figuras, y luego señaló repetidamente hacia el jardín, y susurró una única palabra, la primera y la última que Sor Inés le oiría pronunciar: Mateo. La monja escribió que a partir de ese día, Ana insistía a través de gestos frenéticos en que su amigo Mateo estaba atrapado, que no podía salir del pozo oscuro. La frase resonó en la mente de Elena con la fuerza de una campana fúnebre. El pozo oscuro. El niño sonriente del dibujo ahora tenía un nombre.
La investigación había dado un salto cuántico, de la especulación a la evidencia testimonial, aunque fuera filtrada por el miedo y el tiempo. Ahora tenía dos nombres que buscar, un lobo anónimo y un niño llamado Mateo. El siguiente paso era lógico, y Elena lo abordó con una mezcla de emoción y pavor. Debía identificar al lobo. Dejó el diario de Sor Inés a un lado, marcando las páginas relevantes, y se dirigió a los registros de donaciones del convento para el año 1893. Cruzó las fechas de las visitas del benefactor mencionadas por la monja con los recibos de donaciones. El patrón fue inmediato y escalofriante. Solo un nombre aparecía con la regularidad y la generosidad descritas: don Alejandro de la Vega, un hacendado local, un pilar de la comunidad, el hombre cuyo retrato al óleo, con su mirada severa y piadosa, todavía colgaba en el salón principal del ayuntamiento del pueblo. Su nombre estaba en todas partes, financiando la construcción de una nueva ala, donando alimentos para el orfanato, pagando por las nuevas campanas de la iglesia. Públicamente, era un santo, pero en las páginas secretas del diario de Sor Inés, era un depredador. Elena sintió una náusea. La fachada de la virtud, descubrió, era el escondite más perfecto para la monstruosidad. Ahora le quedaba Mateo. Con el corazón latiendo con fuerza, se trasladó a los archivos parroquiales, que se guardaban en la sacristía de la iglesia del pueblo. El aire aquí era diferente, más seco, perfumado con el olor a madera de cedro pulida y cera de vela. El párroco, un anciano amable, le dio acceso a los libros de bautismo y servicio de finales del siglo XIX. La búsqueda fue más rápida esta vez. Sabía el nombre y el período de tiempo. Y allí estaba. Mateo, bautizado en 1883, 10 años en 1893. Y junto a su nombre, una anotación en el libro de monaguillos que confirmaba sus peores temores. El niño había servido como monaguillo en el convento. Era conocido por su carácter alegre y por ser el único amigo de la tímida y retraída Ana. La conexión era innegable. El niño sonriente del dibujo y la niña silenciosa eran amigos, dos almas solitarias que se habían encontrado en los fríos pasillos del convento. El último registro, junto al nombre de Mateo, fue un golpe seco y brutal. Una sola línea, escrita con una tinta ligeramente más oscura que el resto, como si hubiera sido añadida después. Desaparecido en el verano de 1893. La nota oficial, breve y despectiva, sugería que el niño, de origen humilde, probablemente había huido para buscar fortuna o para unirse a algún grupo de bandoleros en las montañas. El caso se había cerrado sin mayor investigación. A nadie pareció importarle el destino de un monaguillo huérfano. Elena cerró el pesado libro, el sonido del cuero contra la madera resonando en la sacristía silenciosa. En su mente las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. No fue una fuga. Don Alejandro de la Vega el Lobo había visitado el convento. Mateo, el amigo de Ana, desapareció. Y Ana, la única testigo, fue traumatizada hasta el punto de perder la voz para siempre. El dibujo del relicario ya no era un misterio. Era una acusación. Era la crónica de un crimen contada por una víctima que no podía hablar. La frase del diario de Sor Inés volvió a su mente con una urgencia renovada. El pozo oscuro no era una metáfora del infierno o de la desesperación. La monja, y por extensión Ana, estaban hablando de un lugar físico. La investigación de Elena ya no podía continuar entre papeles y tinta. Tenía que salir de los archivos y pisar la tierra, la misma tierra que había presenciado la tragedia. Se dirigió a los archivos municipales, un edificio gubernamental moderno que contrastaba fuertemente con las antiguas estructuras que había estado explorando. Allí, solicitó acceso a los mapas catastrales y de propiedad de la región de finales del siglo XIX. Quería ver la disposición de las tierras, la geografía del horror. Necesitaba encontrar la ubicación de ese pozo. Después de horas de examinar mapas topográficos y de propiedad, amarillentos y frágiles como la piel de una momia, lo encontró. Un plano detallado de 1888, dibujado a mano con una precisión asombrosa, mostraba los terrenos del convento de Santa Brígida del Silencio. Y, tal como esperaba, mostraba la vasta propiedad colindante que pertenecía a la familia de la Vega.
Su dedo índice, cubierto por un guante de algodón blanco, trazó la línea que dividía las dos propiedades, una frontera entre la santidad y el secreto. Y justo sobre esa línea, en una zona que el mapa describía como un huerto abandonado, había un pequeño círculo con las iniciales PA, pozo de agua. El corazón de Elena dio un vuelco. Era real, el pozo existía. Comparó el mapa antiguo con una fotografía satelital moderna de la zona. El huerto había sido reclamado por la naturaleza. Ahora era un bosquecillo denso de árboles y maleza en la parte trasera de los terrenos del convento, una zona que nadie visitaba. Pero la ubicación era inconfundible. El pozo, si todavía existía, estaría allí, probablemente sellado y olvidado, bajo más de un siglo de hojas caídas y tierra. Elena se quedó mirando la pantalla de su computadora, la imagen satelital superpuesta con las líneas fantasmales del mapa antiguo. Lo había encontrado. Había seguido el rastro de migas de pan dejado por una niña silenciosa y una monja aterrorizada a través del laberinto del tiempo. Y la había llevado a un punto concreto en la Tierra. La investigación estaba a punto de pasar de la teoría a la exhumación. Sabía con una certeza que le helaba los huesos, que no iba a encontrar agua en el fondo de ese pozo. Iba a encontrar la verdad. La transición de los archivos polvorientos al mundo tangible fue abrupta, casi violenta. Elena Vargas, con los mapas antiguos cuidadosamente enrollados bajo el brazo, se encontró de pie frente al presidente municipal. Un hombre cuya cara parecía tallada en la misma madera dura de su escritorio. La oficina olía a café fuerte y a décadas de decisiones burocráticas. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, dibujando barras de luz y sombra sobre los planos que Elena había extendido con manos firmes. Explicó su teoría con la precisión de una académica, conectando el relicario, el diario de Sorinés y los registros parroquiales. El hombre la escuchaba con una paciencia escéptica, sus ojos moviéndose del rostro apasionado de Elena a las líneas desvaídas del mapa de 1888. Para él, la niña del silencio era una historia para asustar a los niños, no la base para una orden de excavación. Pero la evidencia de Elena era metódica, implacable. No hablaba de fantasmas sino de un niño desaparecido y de un pozo olvidado. La lógica de su argumento, la cadena ininterrumpida de pistas, comenzó a erosionar la incredulidad del funcionario. Vio en sus ojos el momento en que la leyenda local se transformó en una posibilidad criminal. Una herida abierta en la historia del pueblo que quizás, solo quizás, merecía ser investigada. La autorización llegó no con entusiasmo sino con una resignación burocrática. Era un simple papel sellado, pero para Elena representaba la llave final. El permiso para profanar el suelo y desenterrar una verdad que llevaba más de un siglo gritando en silencio. Reunió un pequeño equipo, 2 trabajadores locales recomendados por el municipio, hombres de piel curtida por el sol y manos acostumbradas a la tierra. No hicieron preguntas. En pueblos como aquel, la gente aprende a no preguntar demasiado sobre los secretos del pasado. Mientras se dirigían a la parte trasera de los terrenos del convento, un área que ni siquiera las monjas ancianas visitaban, el aire se volvió más denso, más pesado. La transición fue gradual pero perceptible. El cuidado césped de los claustros dio paso a una hierba alta y rebelde, y luego a un bosquecillo impenetrable de árboles retorcidos y maleza espinosa que se aferraba a su ropa como manos desesperadas. El sonido de la civilización se desvaneció, reemplazado por el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre las hojas, un sonido que parecía llevar consigo los ecos de un lamento olvidado. Elena sentía el peso de la historia bajo sus pies, cada paso una intrusión en un santuario de dolor. El huerto abandonado era un caos de naturaleza salvaje. Árboles frutales, antaño dispuestos en hileras ordenadas, ahora crecían en ángulos extraños, sus ramas entrelazadas formando un dosel oscuro que apenas dejaba pasar la luz del sol. El suelo estaba cubierto por una alfombra gruesa de hojas en descomposición que amortiguaba sus pasos, creando una atmósfera de silencio antinatural. Elena consultaba el mapa antiguo y luego su teléfono con la imagen satelital, triangulando su posición. El lugar que buscaban estaba en el corazón de este laberinto vegetal.
Los hombres comenzaron a despejar la maleza con sus machetes. El sonido metálico de las hojas cortando el aire era la única ruptura violenta del silencio opresivo. Elena observaba, su corazón latiendo al ritmo de los golpes. Cada centímetro de tierra revelado aumentaba la tensión. Estaba buscando un pequeño círculo en un mapa de papel. Una anomalía en el terreno, la cicatriz de un pozo sellado. Era como buscar una tumba sin lápida, guiada únicamente por la voz de una niña que había perdido la suya hacía más de 100 años. Fue uno de los trabajadores quien lo encontró. Su pie tropezó con algo duro, algo que no era una raíz ni una roca suelta. Se agachó y apartó las hojas y la tierra con sus manos enguantadas, revelando el borde curvo de una gran losa de piedra cubierta de musgo. Era casi perfectamente redonda, de 1,5 metros de diámetro, y estaba asentada con una permanencia que hablaba de intención. No había duda. Habían encontrado la tapa del pozo. Un silencio colectivo cayó sobre el pequeño grupo. La piedra parecía irradiar un frío antinatural, una quietud que era más que la ausencia de sonido. Era la quietud de un secreto guardado, de un final violento. Elena se arrodilló junto al borde, pasando los dedos por la superficie rugosa y húmeda de la piedra. Su mente lógica luchaba por mantener el control, por tratarlo como un hallazgo arqueológico. Pero la sensación que la invadía era otra. Era la sensación de estar al borde de una tumba, de que bajo esa losa no solo había tierra y oscuridad, sino la respuesta a un grito ahogado por el tiempo. El pozo oscuro, como lo había llamado la pequeña Ana, estaba a punto de revelar su contenido. Romper el sello fue un trabajo arduo y solemne. Los hombres usaron palancas y martillos, y el sonido de los golpes resonaba en el bosquecillo como el latido de un corazón de hierro. La losa, sellada con un mortero antiguo que se había endurecido como la roca misma, se resistió, como si la tierra no quisiera renunciar a su secreto. Finalmente, con un crujido que pareció un gemido, el sello se rompió. Con un último esfuerzo coordinado, deslizaron la pesada piedra a un lado, revelando una boca oscura y circular que exhaló una bocanada de aire viciado y frío, un aliento de la tumba que olía a tierra húmeda, a descomposición y a algo más, algo indefiniblemente triste. La oscuridad del interior era absoluta, un vacío que parecía absorber la poca luz que se filtraba a través de los árboles. Elena se asomó con una linterna potente, su haz de luz cortando la negrura. El pozo no estaba vacío. Estaba lleno de tierra, rocas y escombros, un relleno deliberado. Alguien, hace mucho tiempo, no solo había sellado este pozo, sino que se había asegurado de que lo que fuera que estuviera dentro, permaneciera enterrado para siempre. La excavación comenzó con una lentitud metódica. Usando cubos y cuerdas, los trabajadores empezaron a sacar la tierra del pozo, 1 metro a la vez. Elena supervisaba cada cubo que subía a la superficie, examinando su contenido en una lona extendida en el suelo. Las primeras capas eran solo tierra y piedras, el relleno burdo de un trabajo apresurado. Pero a medida que descendían, la composición del suelo cambiaba. Se volvía más oscuro, más compacto. El aire que emanaba del agujero se hacía más pesado, más cargado. Pasaron horas en este trabajo repetitivo y tenso. El sol comenzó a descender en el cielo, y las sombras de los árboles se alargaron, volviendo el bosquecillo aún más sombrío y claustrofóbico. Elena sentía la impaciencia luchando contra su disciplina científica. Su mente repasaba una y otra vez el diario de Sor Inés, el dibujo de Ana, el registro de la desaparición de Mateo. Todas las pistas, todas las voces del pasado, convergían en ese agujero oscuro en la tierra. A unos 3 metros de profundidad, la pala de uno de los trabajadores golpeó algo que no era piedra. El sonido fue sordo, orgánico. El hombre se detuvo, mirando a Elena. Ella asintió, y a partir de ese momento, el trabajo continuó con cepillos y herramientas más pequeñas. Con una delicadeza arqueológica, comenzaron a retirar la tierra con cuidado. Primero apareció un trozo de cuero podrido, la suela de un zapato infantil. Luego, fragmentos de tela burda, los restos de lo que alguna vez fue una camisa o un pantalón. El corazón de Elena se encogió. La teoría se estaba convirtiendo en una realidad horrible.
justo delante de sus ojos. Siguió la línea de la tela hasta que sus dedos, cubiertos por guantes de látex, rozaron algo duro y liso. Con un cepillo suave, barrió la última capa de tierra, y la forma inconfundible de un hueso humano quedó expuesta a la luz del día por primera vez en más de un siglo. Poco a poco, con una reverencia que rozaba lo sagrado, el esqueleto completo fue revelado. Era pequeño, frágil, las costillas como la jaula de un pájaro delicado. Estaba en una posición extraña, acurrucado, como si hubiera sido arrojado al pozo sin ceremonia alguna. No había duda de que eran los restos de un niño. Mateo. Elena sintió una oleada de tristeza tan profunda que casi la hizo tambalearse. Había encontrado al amigo de Ana. El niño sonriente del dibujo ya no era una abstracción, sino una osamenta manchada de tierra en el fondo de un pozo. Los trabajadores se quitaron los sombreros en señal de respeto, sus rostros impasibles ahora marcados por la solemnidad del descubrimiento. El silencio en el bosquecillo se hizo aún más profundo, como si toda la naturaleza contuviera la respiración ante la visión de esta injusticia finalmente sacada a la luz. La primera parte de la verdad había sido desenterrada, pero la parte más oscura, la prueba irrefutable de la identidad del asesino, aún esperaba ser descubierta entre esos huesos frágiles. La investigación se trasladó del campo a un entorno de asepsia y ciencia. Los restos de Mateo fueron llevados al laboratorio de un antropólogo forense en la capital del estado. Un mundo de acero inoxidable, luces brillantes y microscopios que contrastaba brutalmente con la penumbra gótica del convento. Elena observaba a través de un cristal, mientras el especialista trabajaba con una concentración silenciosa, limpiando y examinando cada hueso con un cuidado meticuloso. El informe preliminar confirmó la edad, aproximadamente 10 años, y el sexo masculino. También reveló la causa de la muerte, un traumatismo por objeto contundente en la parte posterior del cráneo. No había sido un accidente, había sido un asesinato. La confirmación fue un golpe sordo en el pecho de Elena, pero no fue una sorpresa. La verdadera sorpresa, la pieza que convertiría una tragedia en un horror calculado, estaba a punto de manifestarse. Fue durante el examen de la caja torácica cuando el forense hizo una pausa, llamó a Elena para que entrara al laboratorio. En una bandeja de metal, entre las pequeñas costillas del esqueleto, había un objeto oscuro, manchado por la tierra y la oxidación. A primera vista, parecía una piedra, o un trozo de metal sin importancia. Pero bajo la lupa del especialista, su forma se volvía más definida. Con unas pinzas delicadas, el forense lo levantó y comenzó a limpiarlo con una solución química. Lentamente, la mugre de un siglo comenzó a disolverse, revelando el brillo opaco de la plata maciza. No era una piedra, era un gemelo, una de esas piezas de joyería masculina usadas para abrochar los puños de las camisas de los caballeros de la época. Era un objeto que no tenía por qué estar en el cuerpo de un niño monaguillo pobre. Era un objeto que pertenecía a otra persona. Un recuerdo fatal dejado en la escena del crimen. Elena contuvo la respiración mientras el forense terminaba de limpiar la pequeña pieza de plata. El metal, ahora casi brillante bajo la luz del laboratorio, reveló su secreto final. En su superficie, grabadas con una elegancia caligráfica, había 2 letras entrelazadas, un monograma. La primera letra era una A. La segunda, una V. El aire pareció huir de los pulmones de Elena. Y tuvo que apoyar la mano en la mesa para firmarse, releyendo las iniciales que transformaban una sospecha en una certeza de hierro. V. Alejandro de la Vega. Su mente voló instantáneamente al retrato al óleo que colgaba en el ayuntamiento, al hombre de mirada severa y piadosa. Recordó un detalle que había pasado por alto. En el puño de la camisa que asomaba bajo la manga de su chaqueta oscura, el artista había pintado el sutil destello de un gemelo de plata. La prueba no era circunstancial, era física, era irrefutable. El lobo había dejado su marca en el cordero. ¿Qué parte de esta revelación sombría te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La revelación del gemelo lo cambió todo. El crimen ya no era solo un acto de violencia impulsiva, sino algo mucho más siniestro. Elena se sentó en la fría sala de espera del laboratorio, la pieza de plata en una bolsa de evidencia sobre sus rodillas, sintiendo su peso como si fuera de plomo.
Su mente trabajaba a una velocidad febril, conectando los últimos puntos con una claridad aterradora. Don Alejandro no solo había matado a Mateo, lo había hecho en el convento o en sus inmediaciones. En la lucha, o mientras se deshacía del cuerpo, había perdido su gemelo, que quedó alojado en la ropa o en el cuerpo del niño. Y Ana lo había visto todo. La niña no solo había sido testigo del asesinato de su único amigo, sino que había sido confrontada por el monstruo mismo, por el hombre más poderoso y respetado de la región. El trauma no provino solo de la visión de la muerte, sino del terror impuesto para asegurar su silencio. El silencio de Ana no era una condición médica, era una jaula construida con miedo. De repente la leyenda local y las notas de las monjas adquirieron un significado nuevo y desgarrador. Ana no estaba loca. No estaba hablando con un rincón vacío de su celda. Se estaba comunicando con la única persona que podía entender su terror, la única que compartía su secreto, el espíritu de Mateo. La niña, atrapada en su silencio, y el niño, atrapado entre la vida y la muerte, habían mantenido una conversación de un siglo. Él, tratando de revelar el lugar de su descanso injusto, y ella, tratando de transmitir su mensaje al mundo de los vivos a través de gestos y dibujos que nadie pudo o quiso entender. La frase del diario de Sor Inés, que Mateo estaba atrapado en el pozo oscuro, ya no era la fantasía de una niña traumatizada, era un informe directo, un testimonio del más allá transmitido, a través del único receptor disponible. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La mujer de ciencia se encontraba en la frontera de lo inexplicable, donde el dolor era tan grande que parecía haber rasgado el velo entre los mundos. Ahora tenía todas las piezas: el relicario con su dibujo profético, el diario de una monja aterrorizada, los registros de un niño desaparecido y una niña silenciada, y ahora los restos de ese niño y el monograma de su asesino. La historia completa se desplegó en su mente, clara y terrible. Don Alejandro de la Vega, el benefactor, el hombre de fe, era un depredador que usaba su piedad como un manto para ocultar su oscuridad. Mateo, un niño valiente, lo había descubierto, quizás en el acto de dañar a Ana o a otra niña, y por ello, fue silenciado para siempre, arrojado a un pozo y borrado de la historia. Y Ana, la pequeña Ana de 6 años, fue condenada a una vida de silencio, llevando el peso de esa noche como una cruz invisible. Su única compañía, el eco persistente de su amigo perdido. El cuadro del horror estaba completo. El escenario para el confrontamiento final con la verdad, para darle voz a Ana y justicia a Mateo, estaba finalmente montado. La restauración del retablo había quedado muy atrás. Ahora, la tarea era restaurar la historia misma, devolviéndole las partes que habían sido brutalmente arrancadas. Con la verdad en sus manos, una verdad forjada en plata y hueso, la doctora Elena Vargas ya no era solo una restauradora, se había convertido en la voz de los que no la tenían, la cronista de un horror que el tiempo había intentado en vano sepultar. La reconstrucción de los hechos ya no era una teoría académica, sino una certeza visceral que se proyectaba en su mente con la claridad de un vitral recién limpiado. La noche de verano de 1893 se materializó ante ella no como una página de historia, sino como una herida abierta. El aire del convento, usualmente denso con el aroma de la cera y el incienso, se habría sentido cargado de una tensión eléctrica, una premonición de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Don Alejandro de la Vega, el benefactor, el pilar de la comunidad, caminaba por los pasillos no como un hombre de Dios, sino como un lobo que inspecciona su coto de caza. Su presencia, que para la Madre Superiora era una bendición, para las almas más sensibles era una sombra que enfriaba las piedras. En algún rincón de ese santuario profanado, el pequeño Mateo, con la inocencia de sus 10 años, vio algo que no debía ver: la máscara de piedad de don Alejandro resbalando para revelar el rostro del depredador. Quizás fue una palabra cruel a una de las huérfanas, un gesto indebido, un acto de tiranía que rompió la santidad del lugar. Y Mateo, cuyo corazón era tan puro como su voz en el coro, no supo callar. No supo mirar hacia otro lado. Fue ese instante de valentía, ese acto de justicia infantil, lo que selló su destino.
La confrontación debió ser breve y brutal, un relámpago de violencia en la quietud de la noche. La persecución no habría sido larga. Los terrenos del convento, con sus jardines oscuros y sus estatuas silenciosas, se convirtieron en el escenario de una cacería desigual. El niño, ágil y aterrorizado, corriendo por su vida, y el hombre, impulsado por una furia fría y el pánico de ser expuesto, siguiéndolo como una sombra ineludible. El final llegó junto al pozo, un lugar alejado, olvidado, perfecto para hacer desaparecer un secreto. Allí, la fuerza de un hombre contra la fragilidad de un niño no tuvo competencia. El golpe, seco y definitivo, silenció para siempre la voz que se había atrevido a desafiarlo, y mientras el cuerpo sin vida de Mateo era arrojado a la oscuridad del pozo, una tragedia aún más profunda se desarrollaba en las sombras. Escondida detrás de un muro cubierto de hiedra, la pequeña Ana lo vio todo. Vio a su único amigo, su compañero de juegos y sonrisas, ser borrado del mundo por el hombre al que todas las monjas reverenciaban. Pero no fue solo la visión del asesinato lo que le robó la voz. Fue la mirada de don Alejandro después, cuando, al sellar el pozo, sus ojos se encontraron con los de ella en la oscuridad. En esa mirada no hubo piedad, solo una amenaza helada, un pacto de silencio impuesto con el peso de un terror absoluto. El grito de Ana murió en su garganta atrapado para siempre, y en su lugar nació la niña del silencio. El crimen fue perfecto en su ejecución y en su encubrimiento. Don Alejandro de la Vega, con una astucia diabólica, utilizó la misma estructura de poder que le había permitido cometer el asesinato para garantizar la impunidad. Aumentó sus donaciones al convento, su piedad se hizo más ostentosa, su generosidad más visible. Compró el silencio y la lealtad, no con amenazas explícitas, sino con el oro que financiaba el orfanato. La desaparición de Mateo se convirtió en una nota a pie de página. La fuga de un niño problemático, una historia conveniente que nadie se atrevió a cuestionar. Y Ana, la única testigo, fue diagnosticada como una niña perturbada, su silencio interpretado como una aflicción del alma, una locura infantil. Sus dibujos, sus gestos desesperados hacia el jardín, sus intentos de comunicar la verdad, fueron vistos como los desvaríos de una mente rota. La verdad no fue enterrada solo en el fondo de un pozo, sino bajo capas de respetabilidad, de miedo institucionalizado y de la trágica indiferencia del mundo hacia las voces de los más vulnerables. El lobo no solo había matado al cordero, había convencido al rebaño de que el cordero nunca había existido, y que el único sonido extraño era el balido de una oveja loca. El descubrimiento de Elena Vargas fue una bomba de tiempo que explotó un siglo después, demoliendo el legado construido sobre mentiras. La noticia se extendió por el pequeño pueblo no como un chisme, sino como un sismo que sacudía los cimientos de su propia historia. Los restos de Mateo fueron exhumados con la dignidad que se le había negado en vida. Su entierro, celebrado en el pequeño cementerio del convento, fue un acto de justicia tardía. No fue una ceremonia multitudinaria, sino un evento íntimo y profundo, al que asistieron las pocas monjas que quedaban, y algunos descendientes de las familias del pueblo, todos unidos en un silencio solemne. Un silencio que ya no era de miedo, sino de respeto y contrición. El retrato de don Alejandro de la Vega, que durante más de 100 años había presidido el salón del ayuntamiento con su mirada de falsa rectitud, fue descolgado sin ceremonia. Su marco dorado dejó una marca pálida en la pared, el fantasma de un honor inmerecido, un recordatorio visible de que las verdades más oscuras, tarde o temprano, siempre salen a la luz. La historia de la comunidad tuvo que ser reescrita, reconociendo al monstruo que habían venerado y a los niños que habían olvidado. La leyenda de la niña del silencio se transformó para siempre. Ya no era un cuento de fantasmas para asustar a los curiosos, sino una epopeya trágica de lealtad y resistencia. Ana, la niña que perdió la voz, fue finalmente escuchada. Su silencio se reveló no como una ausencia, sino como un grito que había tardado más de un siglo en ser descifrado. La gente del pueblo comenzó a ver el convento con otros ojos. La tristeza que impregnaba sus muros ya no era una presencia espectral, sino el eco palpable del dolor de Ana y el anhelo de justicia de Mateo. Algunos comenzaron a dejar flores silvestres en la tumba sin marcar,
donde los registros indicaban que Ana había sido enterrada décadas después, un pequeño gesto para honrar a la guardiana silenciosa de la verdad. Para Elena Vargas, la mujer de ciencia, el mundo ya no era un lugar que pudiera explicarse únicamente con lógica y evidencia empírica. Había sido testigo de cómo un trauma, una lealtad y un amor fraternal habían trascendido la barrera de la muerte, creando una comunicación que se negaba a ser silenciada. El amigo que nadie más podía ver no era un fantasma, sino la personificación de una memoria tan poderosa que se había negado a desaparecer hasta que su historia fuera contada. La historia del convento de Santa Brígida del Silencio es un recordatorio sombrío de que los peores monstruos no son los que se esconden en la oscuridad, sino los que caminan a plena luz del día, protegidos por el manto de la virtud y el poder. La fachada de la piedad puede ser el escondite más impenetrable, y el silencio de los inocentes, el crimen más duradero. El trabajo de Elena Vargas no solo resolvió un asesinato, le devolvió la voz a una niña y la dignidad a un niño, demostrando que ninguna tumba puede contener la verdad para siempre. Pero mientras las puertas de este archivo se cierran, una pregunta inquietante permanece flotando en el aire polvoriento de la historia. Si un horror tan profundo pudo permanecer oculto durante más de un siglo bajo la sombra de un campanario, ¿cuántos otros lobos venerados por la historia esperan en los pedestales de nuestras plazas y en los marcos dorados de nuestros museos, aguardando pacientemente a que alguien, con la paciencia de un restaurador, rasque la superficie y exponga la monstruosidad que yace debajo? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.